bien, como cada semana en un programa más de nutrición tenemos a nuestro nutricionista Cristian Fernández. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, con muchas ganas de estar por aquí una semana más. Bueno, la verdad que llevamos bastantes programas juntos y la verdad que cada vez que hay un día internacional, pues te llamamos. Sí, también ya va siendo un poco la norma y está bien que si hay un día internacional de algo que esté relacionado con la alimentación, la nutrición, pues mira, podamos sacar también un tema de ello y podamos también hacer un poquito más de concienciación y de explicar cosas sobre ese día, ¿no? En particular. La verdad que bueno, hoy también te llamamos por uno de estos días, eh, días que se celebran días del tema nutrición, temas como bien hablabas antes, pero hoy es el día del celíaco exclusivamente aquí en España. Cuéntanos un poquito, ¿no? Para la gente que nos está escuchando y le suena tan raro esto de la celiaquía, ¿qué es? Claro. Sí, pues básicamente es una enfermedad que más o menos atañe al 1% de la población en España, aunque hay muchas personas que están diagnosticadas, ¿no? También todavía. Pero bueno, también estará bien pues darle un poquito de voz, incluso si personas se sienten identificadas, pues que vean realmente si son celíacos o no, ¿no? Realmente la enfermedad celíaca pues es una afección autoinmune que daña el revestimiento del intestino delgado. Este daño proviene de una reacción a la ingesta de gluten, que el gluten pues, es una proteína que se encuentra en algunos cereales como el trigo, la cebada, el centeno y también posiblemente en la avena. Entonces, claro, también en alimentos que estén elaborados con esos ingredientes, pues podremos encontrar el gluten y esas personas pues no pueden tomarlo porque, como hemos dicho, va a ir dañando esa pared del intestino delgado. Ujú. La verdad que es muy interesante, ¿no? Que desde tu perspectiva como nutricionista nos puedas contar, pero antes de entrar en tema dietas y lo que se puede comer y lo que no se puede comer, esta enfermedad de la cual estamos hablando, estamos hablando que el 1% de la gente sabe que lo tiene o realmente está diagnosticado, ¿no? Hay muchas otras personas que dicen, no, es que a mí me sienta mal el gluten. Exacto. ¿Puede ser que lo tengan? Sí, sí, sí. O puede ser que tengan lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Qué significa esto? Pues que ellos van, porque presentan unos síntomas, van a hacerse las pruebas y dan negativo, no dan como celíacos. Pero son personas que si dejan de tomar el gluten, mejora sus síntomas. Entonces, claro, están un poco como ahí, ¿no? No dan positivo en la prueba Ujú. como para ser celíacos, para ser intolerantes al gluten, pero si dejan de tomar gluten se sienten mucho mejor, ¿no? Esas personas pues se les llama, tienen esa sensibilidad al gluten no celíaca y puede ser mucha gente que tenga este problema también, ¿no? Entonces, claro, ahora hablaremos si acaso un poco de qué síntomas puede tener esa persona y si asocia al gluten con esos síntomas y esa persona los tiene, pues puede dejar de probar el gluten, de tomarlo durante unos cuantos días y si mejora, pues muy probablemente esté por ahí la causa de su malestar. Cuéntanos un poco qué síntomas, qué sensaciones siente una persona que no tolera bien el gluten o que tiene celiaquía. Pues el más habitual son síntomas gastrointestinales, como hemos hablado, ¿no? Que afectan a esa mucosa, a esas paredes del intestino delgado. Entonces, dolor abdominal, distensión también abdominal, gases, indigestión. Esos serían los principales que notaríamos como sensación. Y también podría ser otras causas, pues estreñimiento, disminución también del apetito, diarrea, ya sea constante o intermitente, producida pues también por esa alteración, por esa irritación en la mucosa, náuseas y vómitos también podrían darse, e incluso se podría dar incluso hasta pérdida de peso inexplicable, ¿eh? Aunque las personas, este tipo de personas pues ya suelen tener algo de sobrepeso o peso normal, ¿no? Pero bueno, eso serían más o menos las causas que suelen presentar. Ujú. Hablando un poco del tema sobre la alimentación, ya que hemos hablado digamos, las afecciones que sufren estas personas, ¿qué alimentos no son recomendables que una persona con intolerancia al gluten o que tiene celiaquía no debería tomar?
Claro, pues bueno, aquí si entramos ya un poquito más a nivel nutricional y con qué alimentos, también es importante que cuidemos, que le demos importancia, ¿no? Estos síntomas que hemos comentado antes, si una persona los presenta y los puede asociar con el gluten, pues sería importante que dejara de tomar gluten, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, como hemos dicho, daña esa mucosa, ese intestino, y al final lo que hará es que el intestino no pueda absorber los nutrientes de los alimentos correctamente, ¿no? Entonces, que empecemos a tener déficits de nutrientes, de vitaminas, que estemos ya pues deficitarios, ¿no? Entonces, por eso es importante prestar atención. Como hemos dicho antes, pues el gluten básicamente se encuentra en algunos cereales, como el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente también la avena. Esos serían principalmente, pero claro, si nos paramos a pensar, no solo es ir a lo que es un cereal, ¿no? Trigo en Ujú. forma de cereal, ¿no? Es que quizá cualquier cosa que tenga galletas, bollería, sobre todo muchos alimentos procesados, ya le van a poner esa harina de trigo o de centeno y demás, ¿no? Entonces también habrá que vigilar los alimentos que contengan esos cereales, ¿no? Ujú. Por contra, por ejemplo, pues otros cereales que sí podríamos sustituir, en este caso, pues podría ser el arroz, que eso sí que lo podemos tomar, el maíz, la quinoa, el amaranto, el mijo y el trigo sarraceno. Esos otros cereales sí que podemos tomarlos sin problema porque no contienen gluten. Déjame hacer un inciso porque conozco mucha gente que no diría que es celíaca, pero que siempre me dice, Cristian, es que yo tomo, por ejemplo, pan integral y no me sienta mal, pero tomo el pan blanco y me sienta fatal. ¿A qué se debe? Bueno, básicamente también porque el pan blanco está más refinado, está más procesado, ¿no? Entonces, en este caso suele ser más inflamatorio, como habíamos hablado también en otros programas, que hay alimentos también que nos inflaman y otros que nos ayudan que sean antiinflamatorios. Un alimento ya de por sí que sea procesado va a ser más inflamatorio. Entonces, lo mismo, además ese pan va a llevar el gluten. Es verdad que un pan integral también lleva gluten si está hecho de trigo, por ejemplo, pero al ser integral mantiene un poquito más esos nutrientes, esas vitaminas, esos minerales, esa fibra también va a Ujú. ayudar a que esa absorción sea como más lenta, ¿no? Es como poner un pequeño colchoncillo ahí, pues para que no haga tanto daño, entre comillas. Pero sí, quizá podría ser un poquito esa explicación en ese tipo de personas, o como me dices tú, ¿no? Esas personas que a veces te lo han dicho. Sí. Hablando un poco sobre alimentos con la etiqueta sin gluten, porque claro, las personas que padecen la celiaquía pues necesitan tomar alimentos que no contengan gluten, ¿no? Para que se sientan bien y no estén Claro, siempre con estos síntomas, ¿no? Antes de la entrevista sí. hablábamos que todos los alimentos que tienen o es etiquetado sin gluten no son siempre los más adecuados. No, a ver, nos sirve como una primera referencia, sobre todo pues personas que no sepan mucho de nutrición, de alimentación, se topen con este problema o decidan no tomar gluten o tengan este problema y no pueden tomarlo, que no sepan dónde acudir, ¿no? Qué alimentos tener que acudir. Entonces, para eso lo que es la etiqueta que ya marque sin gluten, pues nos va a ir muy bien, ¿no? También, pero también hay que luego ir aprendiendo un poquito y ir viendo que no todo lo que sea sin gluten significa que ya sea sano, simplemente porque nos siente bien porque no tenga gluten, ¿no? Como hemos hablado, podría haber unas galletas que fueran ya sin gluten, podría Sí. haber un pan que fuera sin gluten. Y sí, evidentemente esa persona pues va a estar bien porque está tomando esos alimentos, pero quizá no son los alimentos más sanos y más saludables o donde hay más nutrientes, ¿no? Al final, Ujú. si nos basamos nuestra alimentación en comida real, comida de calidad, veremos que prácticamente no tiene, la comida real, comida natural, no tiene gluten, ya de por sí. Estamos hablando de las frutas, de las verduras, de la carne, los pescados, de los huevos, de los quesos, de los frutos secos, de las semillas. Todo eso que acabo de decir sería nuestra alimentación y Ujú. realmente ahí no hay gluten. Claro. Entonces, es verdad que podemos pues usar un pan que sea sin gluten, unas galletas que sean sin gluten de forma puntual para acompañar, pero que no sea esa nuestra base de la alimentación, sino que como hemos dicho antes y como venimos diciendo siempre en la mayoría de los programas, que nuestra alimentación tiene que estar basada en alimentos pues fruta, verdura, pescados, huevo, carne, quesos,
aceite de oliva, frutos secos, semillas, que son fuentes de proteína y de grasas saludables, unido a fibra y con muchos micronutrientes que ya nos aportan pues también la fruta y las verduras, ¿no? Entonces ahí no va a haber ningún problema y podremos tener pues una buena alimentación y una buena nutrición. Y a banda de esto, pues bueno, si alguna vez queremos tomar algo que lleve cereal, pues simplemente ahí sí, ¿no? Prestar más atención en eso. También hablando un poco del tema dietas, ¿no? Siempre que hablamos, en muchos programas tenemos pues dieta tal, tenemos muchas dietas que hemos hablado. ¿Qué tipo de Mm. dieta sería adecuada para una persona que es celíaca o una persona que es intolerante al tema del gluten? Pues básicamente debería tener dentro de su alimentación como preferencia las proteínas, como hemos dicho, de carne, pescado, huevos, legumbres también, que no hemos mencionado, también las legumbres, como fuente de proteína vegetal muy buena también. Y luego tendríamos que prestar atención también a eh, lo que es la fibra y los micronutrientes que hemos dicho, ¿no? La buena cantidad de verdura, también eh, frutas también, lácteos, quesos, derivados también de los lácteos, todo eso lo vamos a poder consumir de una forma en la que pues haya una buena proporción y una buena variedad a lo largo de la semana. Después habrá, en función del ejercicio físico también que hagamos, pues incluir ese carbohidrato. Entonces ese carbohidrato normalmente casi siempre lo incluimos en forma de pan, pasta, pero ahí tendremos que ir con cuidado porque ahí es donde habrá quizá el trigo, ¿no? O ese Claro. cereal que lleve el gluten. Pues quizá pues patata podría ser una muy buena opción y como hemos dicho, pues aportarlo a través del arroz, del maíz, de la quinoa, del amaranto, del mijo y del trigo sarraceno. Entonces, simplemente sería eso, y con todo eso que acabo de decir, no habría prácticamente ni que ir a mirar el etiquetado teniendo cuidado de si lleva gluten o no, porque si realmente es el alimento como pone, ya de por sí ese alimento no lleva gluten. Pero si algún día queremos tomar algo de pan o de pasta, pues ahí sí que tendremos que ir mirando que sea una versión sin gluten o que sea hecha a base de una harina pues que no lleve, en este caso, trigo, espelta, cebada o centeno, ¿no? Ujú. También me gustaría hablar un poco porque el tema sin gluten en las redes sociales está muy en auge, ¿no? Veo mucha gente que a lo mejor no es celíaca o no tiene intolerancia al gluten y come siempre alimentos sin gluten. ¿Esto es bueno o es malo realmente? A ver, sería indiferente, pero realmente esa persona, si no le sienta mal, pues no tendría por qué estar evitándolo o ir con cuidado. No, tampoco el hecho de tomarlo o no tomarlo le va a impactar negativamente, ¿vale? Pero es más por un tema de, pues, para que la persona pues tampoco se preocupe. Si realmente puede tomarlo, que lo tome, pero como decimos siempre, en moderación, en función de la actividad física que hagamos, pero vamos, no habría ni positivo ni negativo en dejar el comer gluten si esa persona pues no es intolerante o no es Ujú. celíaco, ¿vale? Pues Cristian, me gustaría que sobre todo la gente que nos está escuchando y a lo mejor tiene un problema con la celiaquía y cómo los puedes orientar o dónde te pueden encontrar. Pues muy fácilmente. Me pueden buscar por el buscador, si ponen Cristian Fernández, nutricionista, me encontrarán muy fácilmente y también pues tengo una página web con blog también donde publico muchos artículos que es cfdiet.com. Entonces, de una de esas dos formas pueden encontrarme muy fácilmente. Pues Cristian, muchas gracias por este programa y bueno, animamos a toda la gente que nos está escuchando a seguirte por las redes sociales, a seguirnos también a nosotros y nada, nos vemos otro día en otro programa más de nutrición aquí en Cadena Ser Maestrat. Gracias, un saludo. Un saludo, muchas gracias.